Última hora, un experto explicó por qué la mayor refinería de Venezuela no podrá producir gasolina si es operada por manos rusas o iraníes. Ni rusos ni iraníes podrán operar al centro refinador Paraguaná, no porque no posean el conocimiento, sino porque catalizadores y sustancias químicas solo se elaboran en Estados Unidos y son materiales muy específicos para las tecnologías diseñadas. Jamás Rusia podrá manufacturar el catalizador del flexicracking, pues, estamos en presencia de un secreto de Estado. Así funciona la industria de los combustibles fósiles, dice Emilio Iván Herrera, ex superintendente de las unidades de hidrógeno, azufre, isomerización, alquilación y craqueo catalítico del CRP. La situación del combustible en Venezuela ha dado lugar a numerosas especulaciones. A las larguísimas colas para poder surtirse de la poca gasolina que se está distribuyendo en el país, se ha establecido el cobro de esta en dólares, aunque la moneda nacional es el bolívar. Además, a través de las redes de comunicación del gobierno de Nicolás se asegura que se va a producir gasolina, porque se van a reactivar las plantas necesarias del centro refinador Paraguaná. Emilio Iván Herrera, quien ha sido profesor universitario y magíster scientiarum en ingeniería química, fue superintendente de las unidades arribas descritas del CRP, instalado en los sectores Amuay, Cardón y Bajo Grande, de la península de Paraguaná en el estado Falcón y quien llegó a ser el segundo en capacidad del mundo. Explica Herrera que toda la tecnología del CRP es de ExxonMobil. Por ejemplo, los catalizadores del complejo hidrodesulfurador son secretos de Estado. El catalizador que utilizamos en ese complejo solo lo elabora Estados Unidos. El catalizador que utiliza el flexicracking solo lo elabora Estados Unidos. El catalizador que utiliza isomerización solo lo elabora Estados Unidos. El catalizador necesario para alquilación solo lo sabe elaborar Estados Unidos. Todas las empresas del ramo en el mundo han tratado de plagiar este tipo de manufactura, pero sencillamente es un secreto. Herrera explica que, si algo debe quedar muy bien definido, es que la gasolina es una receta formulada con las mezclas de naftas catalíticas, alquilato, butano, pentano y aditivos para especificar el octanaje. Los aditivos usados en Venezuela para lograr los octanajes de 91 y 95 son compuestos oxigenados, básicamente el teramil-metiléter y metilterbutiléter. Desde la década de los años 70, nuestro parque de refinación se adecuó para la formulación de gasolinas premium con base en los hidrocarburos descritos. Necesario es destacar que le correspondió al entonces presidente Hugo Chávez, de manera acertada, la eliminación del aditivo tetretilo de plomo como responsable de la mejora del octanaje y sustituirlo por teramil-metiléter y metilterbutiléter, ya que el tetretilo de plomo era responsable de severos problemas de salud que se estaban evidenciando en sectores de las principales urbes venezolanas. Dice que desde esta óptica debe quedar bien establecido que, para manufacturar gasolinas, se requiere disponer de las corrientes de hidrocarburos citadas. Ahora para producirlas se requiere la unidad de desintegración catalítica, el desintegrador térmico fluido, desintegrador térmico retardado, unidad de alquilación, unidades de gases licuados y las unidades de oxigenados. El profesor Herrera explica que la unidad de desintegración catalítica es conocida coloquialmente como catalítica, y su propósito es producir volúmenes de nafta catalítica, cuyos rendimientos pueden oscilar entre 60.000 y 80.000 barriles diarios. Obviamente, depende del volumen de crudo que se procese en las corridas normales de destilación de crudos. A su juicio, en un complejo de refinación como el CRP, la corrida de crudo, típicamente, era de 825.000 barriles de crudo por día. Actualmente, la corrida del CRP no alcanza los 180.000 barriles,
a la unidad desintegrador térmico fluido, llamado coloquialmente coker, es el responsable de aumentar los volúmenes de nafta catalítica para garantizar los máximos rendimientos en la manufactura de gasolinas. En el caso del desintegrador térmico retardado es otro modelo de coker, y el profesor Herrera dice que apalanca y garantiza los máximos rendimientos de naftas, uno de los componentes fundamentales para la preparación de la gasolina. Otra situación distinta es la unidad de alquilación, que es la unidad de proceso premium, que permite la obtención de un hidrocarburo conocido como alquilato, el cual ya posee un octanaje que ocupa bandas entre 96 y 110 octanos. Explica que las unidades de gases licuados nos otorgan maniobrabilidad para la obtención de los hidrocarburos butano y pentano. En el caso de las unidades de oxigenados, según el profesor Herrera, en la refinería de Amway y en la refinería Cardón, disponemos de las plantas de procesos teramil-metiléter y metilterbutiléter respectivamente. De manera pues, dice Herrera, que estas son las unidades de proceso que garantizaban a la República, de manera segura y confiable, los más de 300.000 barriles de gasolina diarios para el parque automotor venezolano. El profesor considera necesario que en base a esa información que él explica, nos preguntemos, ¿qué pasa ahora con las manufacturas de gasolinas? La respuesta es simple. Todas las unidades de proceso descritas se encuentran fuera de servicio con daños mecánicos severos, tales que han llevado a Venezuela a comprar gasolina a la República Islámica de Irán. Destaca que se conoce extraoficialmente que se hacen esfuerzos por reactivar la unidad catalítica del CRP Cardón. Nótese que para garantizar la manufactura de gasolina se requiere que todo el complejo de refinación se encuentre en perfecta sinergia. Les envía un mensaje a las autoridades nacionales: si no reactivamos el parque de refinación venezolano, la importación de gasolina será vitalicia. La moraleja es muy expedita: se requiere el concurso de todos los profesionales despedidos de la industria, adecuación de la metalurgia de los equipos, redefinición de los protocolos de arranque y parada de las unidades de procesos, adquisición de catalizadores y sustancias químicas. Finaliza diciendo que es necesario deponer la sensibilidad y el prurito en reconocer los errores cometidos y rectificar en beneficio de Venezuela. En otras noticias, el petróleo venezolano no para de llegar a China a pesar de las sanciones. Crudos extra pesados de Venezuela se venden a precios muy bajos en estos momentos, y son muy demandados por las refinerías chinas. El petróleo venezolano sigue burlando las sanciones estadounidenses para llegar a los clientes de PDVSA en China. Oficialmente, el gigante asiático no importa ningún crudo venezolano desde septiembre de 2019. Pero según indican reportes de la firma de inteligencia de datos Kpler, 3,3 millones de barriles de petróleo proveniente de Venezuela esperaban en la costa china al 15 de junio. Igualmente, a principios de abril, un gran transporte de crudo visitó dos puertos venezolanos antes de zarpar el estrecho de Malaca. Ese pasaje es ruta obligada del petróleo que recibe China de sus principales proveedores. En el estrecho de Malaca, el petróleo fue transferido al buque tanque Pola, que zarpó hacia China a principios de junio y habría llegado este miércoles al centro de almacenamiento chino de Zhoushan. A principios de esta semana, un buque tanque Suezmax y otro buque tanquero de gran capacidad indicaron una caída en el calado en los puertos cerca de las ciudades chinas Zhoushan y Ningbo, respectivamente. De acuerdo con la información de seguimiento de buques, ambos transportaban algo de petróleo venezolano, dijo Kpler. Otros dos superpetroleros, cargados con crudo venezolano Merey, navegaban hacia Singapur luego de esperar un tiempo frente a China desde el 15 de junio.
Ninguno de los buques registró descenso en el calado mientras esperaban cerca de China, lo que sugiere que aún pueden estar cargados de petróleo. Por separado, se estima que 7,5 millones de barriles de petróleo venezolano flotan en los estrechos de Singapur y Malaca. Otros 5 millones de barriles estarían en ruta hacia el puerto de Qingdao. Sin embargo, no está claro si todos estos envíos terminarán finalmente en China. A través de proceso de transferencia de barco a barco, que generalmente ocurre en el estrecho de Malaca, Malasia, el petróleo proveniente de Venezuela es depositado en un buque tanque diferente. Luego es enviado a China, en donde se recibe como si el petróleo fuera extraído en la misma Malasia. Malasia es un productor modesto de crudo, por lo que el incremento de sus exportaciones petroleras a China causó sospecha. De esa forma se reveló la metodología que ha permitido esquivar las sanciones impuestas a embarcaciones y empresas navieras que negocian con la estatal venezolana PDVSA, empresa también castigada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Las transferencias de petróleo de buque a buque son comunes cuando se necesitan mover crudo de un supertanquero a buques más pequeños que pueden navegar en puertos menos profundos. Pero en este caso, las transferencias se emplean para esconder el origen del petróleo y evitar sanciones sobre los barcos, sus propietarios y las compañías navieras que los operan. La caída en los precios del petróleo venezolano son un incentivo para los comerciantes para ir en contra de las sanciones estadounidenses. Además del precio, los crudos extra pesados de Venezuela son muy buscados por las refinerías chinas, y los recortes de producción de la OPEP han hecho que estas variedades de petróleo escaseen en el mercado en estos momentos. Los crudos pesados de Venezuela, con su alto contenido de residuos, son una materia prima muy popular entre las refinerías chinas, según Serena Wang, analista senior de la firma de análisis de mercado Vortexa. Los grados como Merey y Hamaca son típicamente altos en azufre y producen una gran porción de bitumen, utilizado en la producción de asfalto, y combustibles pesados cuando se refinan. Son una materia prima barata para refinerías con unidades sofisticadas. De esos tipos de crudo se extraen derivados que se destinan a proyectos de carreteras y construcción, dijo Eugene Lindell, analista senior de petróleo de JBC Energy en Viena. A medida que la economía de China se reabre y el estímulo del gobierno impulsa la actividad industrial y el gasto en infraestructura, la demanda interna de combustibles y el asfalto se incrementará. En marzo, el Ministerio de Transporte del país solicitó acelerar los proyectos de construcción de carreteras. En abril, la producción de asfalto de China experimentó un aumento del 16%, alcanzando un récord de 4,86 millones de toneladas. Además, también se espera que la demanda del país de crudos pesados obtenga cierto apoyo de la mezcla de betún en fuel oil, con muy bajo contenido de azufre, un combustible utilizado principalmente por... Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. Noticias de Venezuela, Hoy TV.